Doctor Alberto Ruscoliquier, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo en orden. Y como siempre, este querido país da tanto, tanto para hablar. Y bueno, estaba leyendo algo que tiene que ver con tu área y que ya lo has hablado y la importancia que tiene el litio en el futuro y no solo para esto que estamos en los medios, en la parte de las baterías y energía, bueno, que lo que se viene y las automotrices eléctricas. Argentina es cuarto productor mundial de litio. Así que es increíble cómo se habla de país rico, pero bueno, por más que exista ese litio, el petróleo, el gas, ¿cómo es que un país como Argentina cada vez va para triqui en todo, a todo nivel? Bien, Charlie. Eh, Vamos a ir por partes. La idea de hablar contigo en este lunes, un poco más tranquilo, distensionado, porque no me quiero sumar a la carrera de brutalidades que son expuestas por representantes de partidos políticos. Esto habla de que lo que Natura no da, Salamanca no presta. Hay personas que tienen, eventualmente algunos tienen buen nivel económico, excelente, y sin embargo adolecen de una cuota de inteligencia en todo plano, expuesto por comentarios que parecen ser extraídos casi de, ni siquiera de libros de cuentos. Pero bueno, un poco la idea de hablar contigo el día de hoy en esta columna es hablar de la ignorancia, la noche de la mente, porque la ignorancia es la noche de la mente, pero es una noche que no tiene lunas y no tiene estrellas. Eso es la No ignorancia. sé si viste, no sé si viste en el flyer eso. Yo puse justamente una noche, una luna, bueno, oscura, negra. Bien, así Exactamente, que es sin así, luz. porque la ignorancia nos lleva a un camino que no tiene luz. Y hablando de luz, quiero recordar a la gente, a pesar que ningún medio de comunicación lo levantó, que el día de ayer, 29 de agosto, pero claro, del año 1810, nació uno de los grandes gigantes fundadores de la patria, que fue Juan Bautista Alberdi, que escribe, entre otras cosas, las bases para la organización y puntos de partida para la organización de la República Argentina. Y precisamente él, que muere en Francia en 1884, una de las cosas, dos frasecitas chiquititas había dicho acerca de la ignorancia, que dice que la ignorancia no discierne, la ignorancia toma un tirano. Fíjate vos, la ignorancia no discierne y toma un tirano. Y también dijo, la miseria no delibera, se vende. Porque el miserable, la persona que tiene prácticamente apenas no tiene ni para comer, expresa precisamente de un tirano, de un autócrata, que dándole un mendrugo de pan lo condena a seguir siempre un mendicante, un mendigo. Fíjate vos esto, escrito por Alberti, ya estamos hablando más de 200 años, estamos hablando más de 200 años, 211 años del nacimiento de este grande, que fue uno de los que establece las bases para la constitución de la República Argentina, una constitución maravillosa, maravillosa, del año Sí, avanzada para 1854. la época, ¿no? Comparada, podemos decir, Totalmente, con Estados Unidos, totalmente, totalmente. totalmente cierto, Charlie, que constitución que luego tuvo reforma, en 1860, intentó ser reformada en el 40, en 1949, después finalmente en 1994. Y él decía que no hay que enamorarse de la reforma de la constitución, porque eventualmente puede, sí, eventualmente hacer falta alguna reforma, pero que la reforma no sea un mecanismo recurrente, sino que la constitución lo que tienen que hacer los políticos a través de la historia es interpretarla, pero respetarla. Interpretarla, pero respetarla. Y dicho esto, porque un país en lo cual prácticamente en ciertas épocas se hablaba de una diarquía, que una persona luego sea sucedido por su esposa, luego por su esposo, y así, casi sin síntomas de continuidad. Cosa que, por ejemplo, lo vemos, por ejemplo, también en Nicaragua, cuando Daniel Ortega tiene de vicepresidente a Rosario Murillo, que es su esposa,
Entonces Argentina perdió un montón. ¿Sabes por qué perdió casi el país? Se perdió el país, por lo menos las bases fundantes, porque se perdió precisamente el respeto por la Constitución, que era una Constitución y es una Constitución maravillosa. Veamos al canto. Fíjate vos, cuando se habla del Estado, el Estado básicamente tiene que dar 3, 4 puntos fundamentales. ¿Cuáles son? Educación, seguridad, justicia, ¿correcto? Tiene que haber división de poderes y demás. Pero fijémonos en cómo estamos, economía, por supuesto. Hoy por hoy le tenemos que sumar a todo eso la salud, evidentemente. Que no salud, sea obviamente. No, obviamente, la salud. Pero veamos cómo está el caso. Los grandes defensores del sistema del Estado de la salud pública, que tiene médicos maravillosos, y esto hay que decirlo, gente de nivel internacional. En mi familia hay muchos médicos, muchos educados generalmente, con prácticas en el exterior. Yo incluso los he acompañado, he dado algunas charlas en congresos internacionales de médicos. Y te digo que los médicos de Argentina están a nivel internacional de primerísima total. No obstante, fíjate vos, ¿qué inversión hace el sistema de salud pública en lo que es la infraestructura? Los grandes capos políticos que declaman el populismo cuando se internan van a los sanatorios de la ciudad de Buenos Aires y a los de Recoleta. A las mismas personas a las cuales ellos insultan por vivir en esos barrios, ellos vienen a esos barrios a atenderse. Y detentan propiedades también en Puerto Madero, etcétera, etcétera. En consecuencia, el sistema de salud, fíjate vos, que tiene que atender una cantidad enorme de personas que cuando vas a recibir un turno, desgraciadamente te dan un turno cuando ya casi la enfermedad muchas veces ya hizo estragos en vos. No por culpa del personal, sino por culpa de un sistema que no fue adecuadamente sostenido. Hablamos del tema de seguridad. Provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Hablamos que, como dijimos contigo, hay gente que no ni siquiera entra con el coche, los que tienen coche a su propia cochera porque tienen miedo de la entradera. Hablemos de Rosario, hablemos de una ciudad tomada por los narcos, a punto tal de que los narcos se dan el lujo de amenazar a los jueces de matarlos a tiro cuando se les pregunta. Hablemos de seguridad cuando, por ejemplo, en el sur, los supuestos mapuches, que no lo son, toman tierras, se apropian de territorio del Estado Nacional. ¿Y sabes qué es lo grave? Que muchos funcionarios creen que la reivindicación de estos pueblos originarios les corresponde, que en realidad sí, muchos de ellos porque no son sus terrenos. Manga de delincuentes, que el Estado es una vergüenza que no ejerce las funciones para las cuales fue elegido. Estos dirigentes no ejercen las funciones para las cuales están obligados a respetar las leyes y la Constitución. La seguridad es inexistente. Pregunto, como ya charlé contigo, ¿vamos a seguir esperando que no faltaría mucho tiempo para que en la Argentina los candidatos a presidente y a los puestos públicos sean financiados por el narcotráfico? Para que luego en el poder se dediquen a proteger a estos capos narcotraficantes. Esto sucede en muchos países de América Latina. Esto sucede. Argentina dejó de ser como se ganó. En un momento Argentina no era país ni de tránsito, ni de consumo, ni de producción. Luego era un país de tránsito. Hoy es un país de tránsito, un país de producción, un país de consumo. Y todo esto con esta caterva terrible que encuentra una trama de complicidad entre la política, la fuerza de seguridad, qué sé yo, narcos, barra bravas, que está haciéndose una argamasa espantosa. Y esto no es un pequeño detalle, porque no solamente es el tema de seguridad, que es terrible, sino que hay muchas personas que tienen muy buena situación económica en Argentina, se están yendo porque lo que ven venir en Argentina no es solamente el hecho económico degradante, el hecho de seguridad, sino que además no quieren seguir en un país que va a ser capturado eventualmente por estas bandas mafiosas de diferentes niveles. Esto no es un pequeño detalle. No estoy hablando... Suiza, discúlpeme, Alberto, Suiza es aburrido. Suiza es aburrido, dijo la ministra de Justicia. Sí, claro. Encima tenemos una antropóloga como ministra de Seguridad, que voy a hablar un poquitito de lo que ella pronunció. La verdad que vos tenés un antropólogo en ministro de Seguridad, que es lo mismo que establecer, que no sé, ¿cómo te puedo explicar? Que un chofer maneje un hospital. Es ridículo. Acá también. No tiene la menor idea. Y si además al tema de seguridad
nombrarse una persona que ya tiene una venda que le impide un pensamiento y del cual no significa absolutamente nada, es una vergüenza. Además, desde el punto de vista, haber ofendido de ese criterio despectivo de Suiza, que es un país aburrido, luego trata de decir que ella lo que quiso decir es que ya tiene todo resuelto. La verdad que es una vergüenza como funcionario. No sería la única, pero es una vergüenza. Y esto no depende de qué partido político sea, porque la verdad a mí no me importa de qué partido político sea. Es una vergüenza como funcionario. Entonces tenemos la seguridad que se está llevando puesta y se está llevando puesta de una manera increíble como si fuera un tsunami a la República Argentina. Ojo que no es solamente el hecho de la entradera. Estamos hablando que el narco está abrazando territorios enormes. Estamos hablando de que Rosario está a 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, que el Gran Buenos Aires al expandirse con su inseguridad se va a tocar ya con el Gran Rosario y esto va a ser prácticamente territorios inhabitables. Inhabitables. Y no soy agorero, simplemente digo que los políticos tienen que ver y prever los temas para establecer las políticas adecuadas. Veamos el tema económico. El tema económico está prácticamente, ¿cuántas veces he charlado contigo, Charlie? 50% de pobreza, la parte de los chicos que no comen. Estamos hablando que el 50% de la gente que está en el secundario no lo termina, y los que lo terminan no tienen compresión de texto. Este país, ¿quién lo va a gobernar el día del mañana? Vamos a tener que alquilar gobernantes de otros países para que administren un país, porque los que están acá no van a poder ni siquiera leer un periódico, no tienen ni la menor idea de lo que hablan. No hablemos solamente de esto, los políticos que nos están representando en diferentes momentos. Fíjate vos, cuando Argentina, en una postura desgraciadamente ignorante del presidente Fernández, y esto lo digo con dolor porque es el presidente del país en el cual yo vivo y de este país que yo amo, cuando equipara al Hamas casi con el Estado de Israel para tratar de justificar. Si no entendés nada, por lo menos tenés un asesor que te dé una letra mínimamente o una declaración que no te comprometa, pero tratar de ser el maestro Ciruela, lo único que hace es exponer que sos un ignorante, porque ignorante no es el que no sabe, chicos. Ignorante es el que no sabe que no sabe. Y esto lo vemos en muchos funcionarios. Entonces vemos el tema de política exterior en la República Argentina. ¿Cuál es el plan de la política exterior de la República Argentina? ¿Cuáles son? Claro que Argentina, yo respeto la política de no alineación, pero esto es una mentira. Argentina no tiene una política de independencia y de no alineado. Argentina está alineado con lo peor del mundo, está alineado con muchos países que no respetan derechos humanos en sus propios países. Se niegan a condenar actos violatorios humanos que fueron condenados incluso por Michelle Bachelet, las Naciones Unidas, y Argentina se niega a condenarlos simplemente porque Argentina tenía un valor enorme en el Concierto de las Naciones, que era la defensa a partir del 83, inaugurado por Alfonsín, y luego fue cuidado, afortunadamente, la defensa irrestricta de los derechos humanos. Argentina perdió esa bandera, se la pasó por las partes más nobles del cuerpo humano, por decirlo de una manera. Hasta perdió eso. Entonces digo, hemos perdido la seguridad, la economía. Chicos, hay que decir a la gente la verdad, que aun cuando venga el gobierno que venga y aun cuando quiera salir de la situación, Argentina necesita crecer 4 o 5% anual durante 20 años para empezar a poner el país de pie. Y si yo te hablo de 20 años, te hablo de 20 años de sacrificio, que vos no vas a ver los frutos, pero quizás tus hijos y tus nietos sí. Este es el desafío. Este es el desafío que hay que decirle a la gente, que esto no se arregla con un cambio de gobierno. No seamos idiotas, porque si no vamos a marchar a índices de inflación insostenibles. El Banco Central, estuve hablando este fin de semana con gente muy importante, economistas, muy allegados al Banco Central, nombres no tienen importancia, que confirmaron lo que he charlado contigo. El Banco Central está hecho puré. Argentina tiene pasivos, el Banco Central tiene pasivos, más de 40.000 millones de dólares en pesos. Entonces, para no expandir y pagar, porque lo puede pagar emitiendo, generaría triplicar la base monetaria y una inflación que llevaría por los aires a todo el mundo. Entonces, como no lo emite, lo que hace es pagar intereses. Está pagando 120 mil millones de pesos por mes, 1.200 millones de dólares, o entre 1.000 y 1.200 millones de dólares por mes de intereses. Esto va a reventar.
yo no tengo el timing, porque el economista que dice esto va a pasar en tal fecha es un ignorante. Yo puedo analizar procesos, sé que esto va a reventar. La pregunta es, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Las mejores mentes de los partidos políticos que quieren salvar la República de un caos que va a sobrevenir para tratar de salvar este país. ¿Entendés que yo estoy haciendo un llamamiento a ningún partido político en particular? A los hombres inteligentes, ojo, que cuando venga la inundación, aunque vos estés en el camarote de primera, te vas a ahogar igual, querido, te vas a ahogar igual. Entonces, no dejémonos de pavear con las encuestas y demás. Además de las encuestas, reúnanse los que se tienen que reunir, porque esto va a venir muy, muy feo, y ojalá me equivoque, pero creo que corremos el riesgo que quizás el 2001 va a ser recordado como un año bueno. Y esto no quiero ser agorero, quiero despertar de este sueño que están durmiendo muchos ignorantes y muchas personas que están viviendo tratando de prolongar sus beneficios económicos para él y su familia y sus amigotes y demás, que esto va a reventar. No te quepa la menor duda, porque esto es insostenible. El Banco Central es simplemente ahora un instrumento de una política que realice un gobierno de turno. Esto no puede ser sostenido, chicos. No puede ser. Las refinanciaciones no van a poder ser pagadas con esta falta de plan económico. El Banco Central no tiene poder de fuego ninguno. ¿Qué estamos por un Banco Central que tiene 5 o 6 mil millones de dólares? No hace falta que te diga lo que una empresa importantísima de Estados Unidos tiene en su caja. ¿Sí? 40 veces la reserva del Banco Central la tiene en efectivo. Una empresa, por ejemplo. Entonces estamos hablando de ¿qué? De un producto bruto que es un chiste. Un país que sigue generando un crecimiento de la población de más del 1%. Y por otro lado, las mentes de la gente joven que tiene una cultura universitaria y demás están pensando en irse. No todos lo van a lograr porque no es fácil insertarse y conseguir, pero muchos están pensando y los que tienen el dinero no lo quieren colocar. Insisto, frente a todo esto, ¿qué? ¿Lo voy a manejar con una encuesta? ¿Sí va a ser importante? ¿O la declaración de un político, ya sea hombre y mujer, diciendo cualquier gansada, tratando de hacerse el simpático o la simpática en un canal de televisión para que esta empatía logre un voto más? No tiene importancia. Si el barco se va a hundir con todos los que estén a bordo. Este es el llamamiento. Es un llamamiento a la cordura antes del naufragio. Y a mí no me interesa un partido político en particular, de hecho no adscribo a ningún partido, soy un pensador independiente y creo que los independientes tenemos que tener la capacidad de criticar. Por eso sabiamente decía Borges, recordando ese genio, que muchos ni siquiera lo han leído, el 90% del país ni lo leyó, decía que a mí no me preocupa que la gente esté en contra de mis opiniones, porque si yo pienso un poco, también yo mismo dentro de un rato puedo estar en contra de mis propias opiniones. ¿Qué quería decir? Que el pensamiento crítico tiene que tener la capacidad incluso de cuestionarse a uno mismo, terminar con los prejuicios, con las ideas preconcebidas y hacer las cosas que hay que hacer. A 211 años del nacimiento de Alberdi ayer, que se cumplieron 29 de agosto, de ese tucumano, en 1810, que murió en Francia, que estableció el punto de partida y las bases para la organización de la política argentina, recuerdo nuevamente estas frases para cerrar esta columna. Y él dijo, la ignorancia no discierne, busca un tribuno y toma un tirano. Y la miseria no delibera, se vende. Gracias, Charlie.